Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos trabajando desde casa. El tema que corresponde esta semana se llama operaciones combinadas. Dentro de las operaciones combinadas encontramos dos subtemas, que son expresiones con varias operaciones y expresiones con paréntesis. Pero antes de empezar la explicación, vamos a ver qué significa una expresión. Una expresión matemática sucede cuando pasamos del lenguaje escrito a un lenguaje matemático. Miremos un pequeño ejemplo. Juan tiene 10 canicas. Jugando en el descanso ganó 15, pero en la salida perdió 9. ¿Cuántas canicas tiene Juan? Este problema está en el lenguaje escrito. Vamos a pasarlo al lenguaje matemático, es decir, vamos a convertirlo en una expresión matemática. Por ejemplo, aquí lo miramos. Entonces tenía 10, como ganó 15, sumamos 10 más 15 y perdió 9, restamos. Entonces, este lenguaje escrito del problema quedó resumido en esa expresión matemática que es 10 más 15 menos 9. Al resolver esas operaciones, sabremos la respuesta. En este caso, vamos a explicar solamente el desarrollo de las expresiones matemáticas, no la conversión del lenguaje escrito al lenguaje matemático, solamente cómo se resuelven las expresiones matemáticas. En este orden de ideas, continuamos. Vamos al punto número 1. Expresiones con varias operaciones. Tenemos una expresión matemática que nos dice 5 más 2 por 4 menos 1. Si te fijas, en esta expresión hay tres operaciones matemáticas: la adición, la multiplicación y la sustracción o resto. Entonces aquí entramos en un dilema. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Comenzamos derecha a izquierda, comenzamos por el centro, comenzamos por los números pequeños, pero hay unas reglas para resolver estas expresiones. Se llama la jerarquía u orden de las operaciones. La jerarquía quiere decir la importancia, digámoslo así. Entonces, la jerarquía nos dice lo siguiente, que cuando en una expresión hay varias operaciones, empezamos por la multiplicación, seguimos por la división, continuamos con la adición o suma y finalizamos con la sustracción. Vamos a aplicar la jerarquía de las operaciones a la expresión. Tenemos la expresión, miramos y recordamos que tiene las siguientes operaciones: adición, multiplicación, sustracción. Observamos nuestra jerarquía de operaciones y ordenamos según la jerarquía. Entonces, primero vamos a hacer la multiplicación, segundo la adición y por último la sustracción. Vamos a desarrollarlo. Tenemos la expresión y lo primero que me dice es desarrolle la multiplicación, es decir, desarrollamos 2 por 4. Esto es muy fácil, 2 por 4, 8. El número 5 no lo hemos utilizado, lo escribimos. El número 1 no lo hemos utilizado. La adición no la hemos desarrollado, le escribimos el símbolo. Y la sustracción tampoco. Una vez hecha la multiplicación, pasamos a la adición. Entonces, la adición aquí es 5 más 8. La resolvemos muy fácil. 5 más 8 nos da 13. El 1 aún no lo usamos. Y la sustracción tampoco la hemos desarrollado. Entonces, nos queda esa operación, 13 menos 1. Como resultado, nos da 12. Podemos concluir que 5 más 2 por 4 menos 1 es igual a 12. Hemos aplicado la jerarquía de las operaciones de manera ordenada y correcta. Vamos a mirar otro ejemplo muy sencillo. Tenemos 36 dividido entre 4 menos 1 más 7. Nos fijamos, tenemos tres operaciones: división, sustracción y adición. Si comparamos con la jerarquía de operaciones, podemos decir que primero debemos hacer la división, segundo la adición y por último la sustracción. Vamos a desarrollarlo. Entonces, me dice, desarrolle la división. ¿Qué sería
36 entre 4. Resultado, 9. El número 1 aún no lo uso. El número 7 aún no lo uso. La resta o la sustracción aún no la desarrollo. Y la adición tampoco la desarrollo. Seguimos con el orden de las operaciones. Me dice que desarrolle la adición. Me dice 1 más 7. Escribo el resultado. 8. El número 9 aún no lo uso. La sustracción aún no la desarrollo. Y me quedó esta pequeña operación muy sencilla. Me dice 9 menos 8 igual a 1. Entonces concluyo que 36 menos 4 menos 1 más 7 es igual a 1. Hemos aplicado la jerarquía de las operaciones en esta expresión matemática. Entonces, por eso es importante que te aprendas el orden de las operaciones: multiplicación, división, adición y sustracción. Además, es importante que hagas operaciones mentales, que sepas las tablas de memoria si es posible, y a la adición y sustracción de números pequeños. Vamos con el segundo tema o subtema en el desarrollo, que dice expresiones con paréntesis. Muchas veces encontramos este tipo de expresiones, tienen paréntesis, tienen algo de similitud con las que no tienen paréntesis. Entonces me dice lo siguiente: cuando se encuentra una expresión con paréntesis, primero se resuelve el paréntesis y después se aplica el orden de las operaciones. Es decir, que los paréntesis están por encima de la jerarquía de las operaciones. O sea, no importa qué operaciones entre los paréntesis, puede ser una resta, una suma, una multiplicación, una división. Primero desarrollo o resuelvo los paréntesis. Vamos a mirar cómo se resolvería esta expresión. Vamos a mirar el proceso. Entonces, como dije anteriormente, primero resolvemos el paréntesis, que es una adición. Me dice 2 más 1 igual a 3. Al hacer la operación, el paréntesis queda disuelto, ya no lo vuelvo a escribir. El 30 no lo he utilizado, el 10 no lo he utilizado, la división no la he desarrollado y la multiplicación tampoco. Como ya quedó una expresión sin paréntesis, aplico el orden de las operaciones. Si recuerdas muy bien, decía multiplicación, división, adición y sustracción. En esa expresión tenemos división y multiplicación. Pues si aplicamos la jerarquía, primero resuelvo la multiplicación. Entonces me dice 3 por 10 igual a 30. El 30, el otro 30 lo bajo porque no lo he utilizado. Y la división no la he desarrollado. Y ya he llegado a la última operación, que es 30 dividido 30, que obviamente es número 1. Entonces, 30 dividido entre 2 más 1 multiplicado por 10 es igual a 1. Entonces, por eso es importante que memorices la jerarquía de las operaciones. Con esta sencilla operación ya podrás desarrollar el taller propuesto en la plataforma y en el libro. Y eso es todo, chicos. Nos vemos en una próxima oportunidad.